Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar este nuevo video para tratar el tema de torsión en secciones huecas múltiplemente conexas. Vamos a hacer primero un repaso de las relaciones que existen entre las tensiones de corte y la función de Prandtl. Como vimos hasta el momento, el problema de torsión consiste en la aplicación de sendos pares torsores opuestos en las caras transversales de un cuerpo, en las caras transversales del cuerpo, y los cuales producen una deformación en las mismas, como podemos ver acá. Si ponemos en evidencia un punto P, a partir de la aplicación del momento torsor, tiene nueva posición en el punto P', y a partir de esto planteamos el análisis del problema de torsión, considerando inicialmente la relación de los corrimientos a partir del corrimiento del punto P a la posición P'. Lo que vimos anteriormente es que del análisis de los corrimientos obteníamos la ley de variación de U, de B y W. Lo que quedaba claro es que W, el corrimiento vertical, no depende de la coordenada Z, y sí depende de las coordenadas X y Y. A partir de los corrimientos planteamos las distorsiones, que nos relacionan los corrimientos con las distorsiones, y el planteo de las ecuaciones de equilibrio interno. Al poner en evidencia las acciones externas, vemos que no tenemos, por la solicitación de torsión, no tenemos tensiones normales ni tensiones en el plano de las caras laterales, que son las tensiones de dirección tau x, y consideramos también despreciables las fuerzas másicas. Entonces, a partir de esto, las primera y segunda ecuación de equilibrio interno lo que nos están expresando es que la tensión tau zx y tau zi no dependen de z, y que la última ecuación de equilibrio interno nos expresa una relación entre la derivada de tau iz respecto de y la derivada de tau xz respecto de x igual a 0. Entonces, para resolver el problema de torsión, la función de Prandtl es una función que establece una relación entre las tensiones de corte y establece que tau zx es igual a la derivada de phi de la función de Prandtl respecto de y tau zi es igual a menos la derivada de phi respecto de x. Esto no es caprichoso, sino que la función de Prandtl tiene que satisfacer la ecuación de equilibrio interno. Si nosotros reemplazamos la tercera ecuación de equilibrio interno en términos de la función de Prandtl, veremos que es idénticamente nula. Entonces, trabajando con las tensiones, la función de Prandtl en la tercera ecuación de equilibrio interno, llegamos a la expresión de que el laplaciano de phi es igual a menos 2g θ. Eso es lo que habíamos obtenido al plantear el problema de torsión. Ahora vamos a ver algunas propiedades que tienen la función de torsión phi con las tensiones tangenciales tau zx, tau zi, analizando las condiciones de borde y contorno en un problema de torsión. Bueno, vamos a analizar las condiciones de borde y contorno en un problema de torsión. Como podemos ver, en nuestro cuerpo sometido a torsión tenemos la aplicación de los pares torsores iguales y opuestos en las caras transversales, y vamos a analizar qué es lo que sucede primero en la cara lateral y en las tapas o las caras transversales del cuerpo. Lo que sí vamos a plantear es las condiciones de contorno. Si recordamos, es que tiene que estar el equilibrio, tenemos que obtener el equilibrio entre el sistema de fuerzas interiores y el sistema de fuerzas exteriores.
Las fuerzas exteriores, ρx, ρy, ρz, son fuerzas por unidad de superficie aplicadas en la cara lateral y en la cara transversal. Lo que vamos a ver es que qué pasa al analizar cada una de las partes del cuerpo, la cara lateral y las caras transversales, con las condiciones que tenemos debido a nuestro sistema de carga en un problema de torsión. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con las condiciones de borde y contorno en torsión en la cara lateral. Como sabemos, como tenemos aplicado pares torsores, las fuerzas por unidad de superficie aplicadas en la cara lateral son nulas, no hay fuerzas aplicadas. Entonces, por lo tanto, ρx igual a ρy igual a ρz igual a 0. Por lo tanto, no tenemos tensiones normales aplicadas. Sigma x va a ser igual a sigma y igual a sigma z e igual a tau x igual a 0. Es decir, como no tenemos cargas aplicadas en la cara lateral, las tensiones tau xy o tau ix van a ser idénticamente nulas. Entonces, de las ecuaciones de contorno, solamente nos queda la tercera ecuación en la que se verifica que tau xz por L más tau iz por M tiene que ser igual a 0. Entonces, para analizar esta tercera ecuación en el contorno de la cara lateral, vamos a plantear un esquema en el que tomamos el contorno de nuestro cuerpo y planteamos el crecimiento del contorno desde en sentido horario, donde vemos que en este sentido, si tomamos un diferencial de S, un diferencial del contorno, este diferencial en este sentido, vemos que si lo descomponemos en la componente X y Y, tenemos un decrecimiento en el sentido de X y un crecimiento en el sentido de Y. Y los cosenos directores de la normal a la cara lateral expresada por el versor N. Entonces podemos expresar en función de este análisis gráfico que L va a ser igual a la derivada de Y respecto de S, M va a ser igual a menos la derivada de X respecto de S, y por lo tanto, si reemplazamos la tercera ecuación por la función de Prandtl y los cosenos directores por las expresiones que acabamos de obtener, llegamos a la conclusión que el diferencial de phi respecto de S es igual a 0. Esto nos quiere decir que phi en el contorno es constante. ¿Sí? Entonces será la primera conclusión que arribamos al analizar las condiciones de borde y contorno en la cara lateral. Bueno, vamos a ver algunas implicancias de las condiciones de borde y contorno en torsión en la cara lateral de nuestro cuerpo. Una primera condición que se debe cumplir es que las tensiones tangenciales deberán ser siempre tangentes al perímetro de la sección en el borde de la sección. Vamos a ver cómo se demuestra esto. Sabemos que tau lo podemos expresar en función de sus componentes como tau zx versor i más tau zi versor j. Esta expresión de tau la podremos tener en cualquier punto interno de la sección, podemos descomponerla a tau en sus componentes tau zx y tau zy. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a un punto en la periferia del contorno? Si descomponemos a tau en sus componentes, es decir que tau tiene una dirección como la que podemos ver acá, saliente al borde de la sección. Eso implicaría que por Cauchy deberíamos tener otra tensión tau que equilibre a esa en la cara lateral. Y esto no es posible dado que no hay cargas en la cara lateral. Entonces, dado esta situación,
la única dirección posible de las tensiones tangenciales en el contorno es que las mismas sean tangentes al mismo. En cualquier otro punto de la sección interno podré descomponer a tau en sus componentes tau zx y tau zy, pero en el contorno deberán ser siempre tangentes al mismo. Vamos a ver qué relaciones podemos encontrar entre la función de Prandtl, la función phi, y las tensiones tangenciales a partir de este análisis. Si reemplazamos a tau por la función de Prandtl en términos de phi, nos queda expresado como la derivada de phi respecto de y versor i menos la derivada de phi respecto de x versor j. Si le aplicamos el operador gradiente a la función phi, el mismo lo podemos expresar como la derivada de phi respecto de x versor i más la derivada de phi respecto de y versor j. Como podemos ver, tenemos expresiones similares, lo que nos lleva a pensar lo siguiente, que el módulo del gradiente de phi va a ser igual al módulo de tau. Así que ya tenemos una relación que guardan, otra relación más que guarda phi con tau, y la que es que el gradiente de phi, el módulo del gradiente de phi es igual al módulo de tau. Por otro lado, si realizamos el producto escalar de tau por el gradiente de phi, vemos que es idénticamente igual a 0. Esto quiere decir que tau es normal al gradiente de phi. Estas son dos consideraciones que obtenemos entre las relaciones que guardan phi y tau. Una es que el módulo del gradiente de phi es igual al módulo de tau y que tau es perpendicular al gradiente de phi. Bueno, vamos a ver a continuación analizar las condiciones de borde y contorno en torsión en las caras transversales. La segunda condición que se debe cumplir es que el momento de las fuerzas provocadas por las tensiones respecto al eje longitudinal de la pieza tiene que ser igual y contrario al momento torsor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos aplicados en las caras transversales un par torsor. Entonces, este par torsor, que viene a ser nuestra carga exterior, tiene que ser equilibrado por el sistema de fuerzas interiores, es decir, las tensiones, el momento torsor que oponen las tensiones de corte, tau zx y tau zi. Entonces, esto lo podemos expresar como que el momento torsor va a ser igual a la integral de superficie de el momento torsor contrario que hacen tau zx por diferencial de x, diferencial de y y por y. Este es el brazo de palanca de tau zx, más el momento, o sea, la integral de superficie de tau zy por diferencial de x, diferencial de y por x. Estos momentos interiores tienen que equilibrar al momento exterior. Si ponemos las expresiones anteriores en términos de la función de Prandtl, nos quedan expresadas de esta forma, en donde integrando por parte en la superficie llegamos a que el momento torsor va a ser igual a 2 veces el volumen encerrado por la función phi. Es decir, la función phi tiene una forma como un casquete, un sombrero, en el cual, por lo que vimos con las condiciones de contorno en las caras laterales, phi es constante en el contorno, y al ser una constante lo podemos asumir como una constante igual a 0, a partir de la cual phi empieza a crecer de esta forma, en forma de casquete, y la relación entre phi y el momento torsor aplicado es que el momento torsor va a ser igual a 2 veces el volumen encerrado por phi y la sección transversal de nuestra pieza. Bueno,
Vamos a ver otras consideraciones más que podemos obtener del análisis de las condiciones de borde y contorno en las caras transversales. Si le aplicamos el operador rotor a tau, esto lo podemos expresar como el producto vectorial del operador gradiente vectorialmente tau. Al reemplazar tau por las componentes en función de la función de torsión de Prandtl, obtenemos que el resultado del operador rotor de tau va a ser igual a 2g en dirección k. Esto tiene relación con la aplicación del sistema de carga que tenemos, que es un momento torsor cuyo vector está en la dirección de z, y por ende el rotor de tau también está orientado en la dirección de z según el versor k, y va a ser igual a 2g. Esto es una propiedad importante que nos va a servir para aplicar otra condición más mediante el teorema de Stokes. El teorema de Stokes, si recordamos, nos relaciona la integral de línea de contorno alrededor de un contorno que encierra una superficie S. Es decir, nos relaciona la integral de línea con la integral de superficie. Y se expresa de la siguiente manera. Nos dice que la integral cerrada respecto al contorno C de tau diferencial de L va a ser igual a la integral de superficie del rotor de tau aplicado en la superficie S. En virtud de esto va a ser igual la integral de línea en torno al contorno cerrado C de tau diferencial de L. Si reemplazamos la integral de superficie del rotor de tau por lo que habíamos obtenido, por 2g, va a ser igual, como esto es una constante, va a ser igual a la integral de la superficie encerrada por C. Entonces, otro resultado importante que obtenemos es que la integral de tau en torno a la circulación en torno al contorno C cerrado de tau diferencial de L es igual a 2g por θ por el área encerrada por ese contorno C. Esta es una propiedad importante que vamos a necesitar ahora para plantear la solución de secciones huecas múltiplemente conexas. Así que bueno, ahora sí, ya estamos en condiciones de poder abordar el problema de las secciones huecas múltiplemente conexas. Bueno, a partir de todo lo que hemos visto hasta ahora, estamos en condiciones de poder plantear la solución de un problema de torsión de una sección hueca múltiplemente conexa. Por ejemplo, una sección de este tipo, la cual posee cavidades, en este caso tiene dos cavidades, es una sección hueca, donde el espesor de las paredes es de un orden de magnitud bastante inferior al resto de sus dimensiones y está sometido a un par torsor. En este caso tenemos dos incógnitas a resolver, que son las tensiones tau y θ, el ángulo de torsión específico. Ecuaciones con las que disponemos para poder resolver este problema. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos planteado. Tau, las tensiones tau expresadas como la derivada de phi respecto de x versor y menos la derivada de phi respecto de y versor j. Sabemos que el módulo del gradiente de phi es igual al módulo de tau. Sabemos que el laplaciano de phi es igual a menos 2g. Sabemos que phi en el contorno es constante igual a 0 y que tau es perpendicular a phi. Sabemos que el momento torsor es igual a 2 veces el volumen encerrado entre phi y la sección. Y sabemos que la circulación de tau en un contorno cerrado es igual a 2g por el área encerrada por ese contorno. Con todas estas ecuaciones vamos a poder plantear el problema de torsión. Vamos a analizar esta sección hueca, en la cual vamos a asignar un espesor delta 1
a una parte de esta sección. En el tabique central le asignamos un espesor delta 2 y a la otra cavidad le asignamos un espesor delta 3. Lo que podemos apreciar aquí es que la variación de phi en el espesor tiene esta forma, digamos, con una variación que no es lineal. Luego, cuando estamos en la parte interior del espesor, al no haber material, aquí no hay tensiones, entonces phi se mantiene constante. Vuelve a tener una variación en el tabique central, donde hay un espesor y va a haber una distribución de tensiones. Phi tiene su variación, que obviamente no es lineal. Nuevamente en la otra área del otro, de la otra cavidad, podemos apreciar también, al no haber material, al haber una cavidad hueca, no hay tensiones, entonces phi se mantiene constante y tenemos un decrecimiento de phi en el otro espesor, en el delta 3, en donde hay una variación de phi hasta el contorno donde vale 0, ¿no? En el exterior del contorno. Esta sería la variación de phi en una sección hueca con dos cavidades. Lo que podemos apreciar es que, dado que el espesor es muy pequeño respecto a las demás dimensiones de la sección, podemos considerar que phi, sin cometer un error apreciable, tiene una variación lineal. Entonces, podemos simplificar nuestro problema considerando que phi varía linealmente en los espesores de la sección. Entonces, para ello vamos a considerar que, por ejemplo, la tensión tau 1, que va a estar en esta zona, va a ser igual a phi 1 dividido delta 1, directamente una recta en el espesor delta 1. La tensión tau 2 va a ser igual a phi 2, ¿sí? Dividido delta 3, el espesor de este lado de la sección. Y tau 3, la tensión en el tabique que divide las dos áreas, va a ser igual a la diferencia de phi 2 menos phi 1 dividido el espesor delta 2, que es el espesor del tabique. Aquí cabe aclarar que el sentido, la dirección, el sentido de tau 3, la tensión dentro del tabique, va a depender del valor absoluto del phi en cada una de las áreas encerradas. En este caso, bueno, se asume un phi mayor que otro inicialmente, como para plantear un sentido de tau orientativo, y bueno, posteriormente se puede determinar el verdadero valor el verdadero sentido de tau 3. Para analizar cómo se toma esto, vamos a analizar el equilibrio en el nudo A. Si tomamos el nudo A y analizamos el equilibrio, tendremos un esfuerzo de corte Q1, ¿sí? Que está del lado de las tensiones tau 1, y tendremos un corte Q2 del lado de la tensión tau 2 y un corte Q3 en el tabique central. Los valores de cada corte, por ejemplo, el corte Q1 es la tensión por el área que estoy considerando. El área que estoy considerando es el espesor por su altura. La altura vamos a considerar una altura unitaria, por lo que al considerar una altura unitaria directamente consideramos que el corte Q1 es igual a phi 1. Lo mismo para la sección 2, el corte Q2 va a ser tau 2 por delta 3 por una altura unitaria, termina siendo igual a phi 2. Y el corte Q3 va a ser igual a phi 2 menos phi 1. Y aquí cabe aclarar lo que decíamos recién. Si phi 2 es mayor a phi 1, el sentido de tau 3 es hacia arriba, como lo hemos colocado aquí.
si si Φ1 es mayor a Φ2, el sentido de tau 3 será hacia abajo. A partir de este análisis podremos continuar analizando cómo plantear las ecuaciones para resolver el problema de torsión en una sección hueca múltiplemente conexa. Bueno, una vez que hemos establecido la relación entre tau y phi para secciones huecas múltiplemente conexas, vamos a ver cómo resolver el problema de torsión para calcular tau y tita, como planteamos hace un momento. Para ello vamos a hacer uso del teorema de Stokes, teorema de la circulación, sabiendo que la integral cerrada en un contorno C de tau por diferencial de L es igual a 2g tita por el área encerrada por ese contorno. En este caso tenemos que vamos a tener dos contornos encerrados, hay dos superficies huecas, las cuales tenemos, la primera está definida por el contorno L1 y L3, que encierran al área 1, y la segunda está limitada por la longitud L3 y L2, que definen el área 2 de la segunda cavidad hueca. Entonces vamos a plantear la circulación, digamos, del área 1, que va a ser igual a la integral cerrada, delimitada por los contornos L1 y L3, de tau diferencial de L, y esto va a ser igual a tau 1 por L1 menos tau 3 por L3. Esto es así porque al hacer la circulación, al ingresar al tabique, la dirección de tau 3 es contraria a la circulación, tiene sentido contrario, entonces se resta. Y esto va a ser igual a 2g tita por el área 1 encerrada por este contorno. Haciendo lo mismo con la otra área, la circulación de tau en el contorno definido por L3 y L2 será igual a tau 3 por L3 más tau 2 por L2. En este caso se suman porque los sentidos de tau 3 y tau 2 van en la dirección de la circulación alrededor de este contorno. Y esto va a ser igual a 2g tita por el área 2 delimitada por este contorno. Si ahora expresamos las ecuaciones anteriores en términos de phi, esto va a ser igual a phi1 sobre delta 1, que esto es igual a tau 1 por L1, menos phi2 menos phi1 sobre delta 2, que esto va a ser igual a tau 3 por L3. Y esto tendrá que ser igual a 2g tita por el área 1. Haciendo lo mismo con la otra ecuación, nos queda que phi2 menos phi1 sobre delta 2 por L3 más phi2 sobre delta 3 por L2 tienen que ser igual a 2g tita por el área 2. Como podemos ver, tenemos dos ecuaciones y tenemos tres incógnitas, phi1, phi2 y tita. Nos hace falta una ecuación más para poder resolver este problema. Esa tercera ecuación la podemos obtener de una de las condiciones de borde y contorno, la que está expresada en el término de las tapas transversales, donde está aplicado el momento torsor. Esta expresión me dice que el momento torsor es igual a 2 veces el volumen encerrado por phi y la sección, que lo podemos expresar como 2 por phi1 por A1 más A2 por A2. Es decir, con este conjunto de ecuaciones puedo resolver el problema de secciones huecas múltiplemente conexas sometidas a torsión. Una consideración importante es que si tengo más de dos secciones huecas, tengo 3 o n, tendré n-1 ecuaciones que estarán definidas por la circulación y una ecuación más para hacer el sistema compatible me la voy a poder obtener a través de la ecuación del momento torsor. De esta manera podré resolver problemas de secciones huecas con n cavidades.